Este video muestra un ejemplo de cómo realizar un análisis Porter. Los estudiantes que lleguen a este video ya deben haber pasado por las 4 partes de explicación del modelo y tenerlo bien comprendido. Entonces, para pasar adelante, es importante que ustedes tengan anteriormente ya revisado los 4 videos y comprendidos los mismos. ¿Ya? Entonces, en pantalla vamos a poner un ejemplo de cómo realizar un análisis Porter. En primer lugar, tenemos que identificar la industria y su código SIU correspondiente. Y también en Porter tenemos que delimitar el sector geográfico. Entonces, ese es el primer paso. Y luego vemos nosotros aquí un formato de 1, 2, 3, 4, 5 columnas que corresponde a la primera fuerza, que es el poder de negociación de los proveedores. ¿Ya? Entonces, para cada una de las fuerzas, en este caso hemos escogido 2 factores. Ustedes recuerdan que en el último video vimos que cada fuerza estaba compuesta por factores. Entonces, en este caso, hemos escogido, para poder de negociación de proveedores, 2 factores: la cantidad de proveedores y la diferenciación de los proveedores, es decir, qué tan diferentes son entre ellos. Y entonces, en la tercera columna, lo que tenemos nosotros es el análisis del consultor, es decir, esta idea de describir lo que está pasando y entender, comprender e interpretar esa información. Entonces, vamos a leer. En los últimos 12 meses se aprecia un incremento en el número de proveedores, que está relacionado directamente con el crecimiento del 12% en el ingreso total de la industria. Ahí está el hecho. Hay más proveedores. Y entonces ahora viene el análisis. Si es que hay más proveedores, esto ocasiona una baja en los costos de la industria, puesto que hay una alta cantidad de proveedores y por esto una mayor competencia entre ellos. ¿Ya? Entonces, todo análisis tiene que establecer un hecho y después el impacto que tiene ese hecho sobre los precios o los costos de la industria. Voy a repetir eso, es muy importante. En el análisis uno debe incluir la descripción del hecho o del factor y después el impacto que tiene sobre los precios y los costos de la industria. ¿Ya? Entonces, si hay muchos proveedores, eso quiere decir que los costos de la industria tienden a ser bajos. Y si los costos de la industria tienden a ser bajos, entonces yo le voy a calificar con un 2 sobre 5. 5 sería muy alto, 1 sería muy bajo. Entonces, hemos calificado la cantidad de proveedores con un 2. ¿Por qué? Porque hay muchos. Y entonces eso hace que los costos de la industria bajen. ¿Ya? Y obviamente la siguiente columna es la cita en formato APA. ¿Ya? Entonces, el siguiente factor que hemos encontrado para determinar el poder de negociación de los proveedores tiene que ver con la diferenciación de proveedores. Es decir, qué tan diferentes son entre ellos las ofertas, lo que ellos venden. Entonces, dice así: por otro lado, los proveedores que han ingresado a la industria carecen de formación especializada y tienden a concentrarse en el sector de alimentos, bebidas y transporte. Es decir, todos se parecen entre ellos, no son especializados y tienden a vender lo mismo. ¿Qué pasa? Ahí está el hecho. ¿Cuál es el efecto? Esto ocasiona que la diferenciación entre ellos sea baja y por tanto presiona los costos de los insumos, es decir, de la materia prima, porque estamos hablando de proveedores, a la baja, favoreciendo la rentabilidad de la industria. Fíjense ustedes, una vez más, establecemos el hecho y después hacemos el análisis que muestra cuál es el impacto que tiene ese hecho sobre los precios y los costos de la industria. Y como tiende a ser bajo, tiende a bajar los costos, le calificamos bajo, le calificamos 2 sobre 5, ¿verdad? Ahí está en 2, está citada la fuente y finalmente yo saco un promedio de esas 2 calificaciones para decir que la intensidad de la fuerza de poder de negociación de proveedores es baja. Si es que la intensidad de esta fuerza es baja, eso quiere decir que la industria, en este caso por lo menos, tiende a generar utilidades.